la sesión. Buenos Vale, días a todo el mundo y bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Juan Ramón Ayuso, que es un referente en nuestro país sobre el diagnóstico de la patología rectal. Él es radiólogo consultor del Hospital Clínic de Barcelona, de la sección de abdomen, y nos va a hablar del estadiaje del recto. Así que, por favor, Juan Ramón, adelante. pues muchas gracias, Víctor, por la presentación y por vuestra amable invitación a participar en estas sesiones. Y nada, sin más, voy a compartir la pantalla de la presentación. ¿Se ve bien? Perfectamente, muy bien. Vale, pues nada, pues esto, os voy a hablar de la estadificación del cáncer de recto y de la valoración de la respuesta al tratamiento. Entonces, la presentación hablaré un poco, la he repartido en estas áreas, ¿no? Hablaremos de factores que tienen importancia pronóstica, que son estos, ¿no? El estadio T, el margen radial, los ganglios, los depósitos tumorales de neurotección vascular, y hablaremos también de algunos aspectos de la respuesta al tratamiento, con estos aspectos, grado de errores tumorales y las secuencias de difusión. En cuanto a los tumores incipientes, que son aquellos que están en estadio 1, los T1, T2, pero sin ganglios y sin metástasis a distancia, estos tumores pues normalmente tienen una opción quirúrgica de entrada, ¿no? Aunque varía el tipo de cirugía dependiendo del estado que sea. Y entonces aquí algunos T1s, cuando infiltran en profundidad la submucosa, empeora su pronóstico porque tienen con más frecuencia afectación ganglionar y por lo tanto las opciones de tratamiento local no son tan buenas porque te dejas los ganglios y has de hacer cirugía pues, convencional más agresiva con excisión total del mesorrecto. Y para identificar estos tumores y cómo están realmente, en este terreno la resonancia magnética no es la herramienta más útil. La ESGAR ya en sus recomendaciones del año 2018, en la reunión de consenso, ya dice que la ecografía endoscópica es la técnica preferida para diferenciar estos tumores T1 de T2. ¿Y cómo los vemos en la resonancia magnética? ¿Cómo los podemos identificar en algunas ocasiones que vienen también a estadificarse? Pues por la presencia de esta pequeña banda que vemos aquí de hiperseñal, que está señalada con flechas, que separa el tumor de la pared del recto. Si la vemos, pues estamos delante de un tumor T1. Si no la vemos, pues no sabemos si estamos delante de un tumor T1 o T2. En un estudio, en una auditoría hecha sobre la base de datos danesa, con más de 5.000 pacientes, pues lo que dieron la precisión de evaluar la precisión de la resonancia magnética para identificar estos tumores, pues sobreestadifican muchos tumores, pues infraestadifican menos los T2s, y el problema que tenían es que había una gran infraestadificación de ganglios positivos. O sea que no te va bien no solo por el hecho de que no ves adecuadamente el T1 del T2, no lo separas, sino que además te pierdes un montón de ganglios que pueden ser positivos y que se representan un riesgo para el paciente, que con una cirugía un poco más compleja, más completa, pues pueden quedar curados y así pues no lo quedarían, ¿no? Por lo tanto, no es la herramienta mejor. No obstante, hay algún artículo más reciente que dice que sí, que si pones contraste, bueno, que puedes ver una zona de realce que corresponde más o menos a esta área de submucosa que te separa el tumor de lo que es el resto de la pared, que si está completa, pues representa que no hay invasión de la muscular. En cambio, si está incompleta, pues como pasa aquí o es irregular o no está, pues pues es más probable que se trate de un T2 con esta precisión diagnóstica, ¿no? Del 87%. En cualquier caso, los vamos viendo porque nos piden resonancias para esto algunas veces, pero no es la indicación principal. En cuanto a la estratificación T, no voy a insistir mucho más porque es un tema muy conocido y muy manido, ¿no? Pues podemos ver tumores en estadio T2, T3 cuando hay infiltración de la grasa, T4A por infiltración del peritoneo o B porque hay infiltración de estructuras viscerales vecinas. Y este estudio pues, nos dice que la sensibilidad pues, es buena y
se pierde un poco a medida que gana en extensión el tumor, a diferencia de la especificidad, que somos mucho más específicos para identificar, para no equivocarnos cuando decimos que hay infiltración de estructuras adyacentes, ¿no? De todas maneras, aunque la T tiene una evidente influencia en el pronóstico de los pacientes, ¿no? Como dice la clasificación del TNM, del American Joint of Committee of Cancer, pues tiene muchísima importancia la afectación del margen radial que podemos ver en resonancia magnética. Ya desde hace tiempo de la serie del estudio Mercury, publicada en 2006, que se veía que trabajamos en este campo con una especificidad muy alta, es decir, cuando decimos que está libre, normalmente no nos equivocamos, aunque con una sensibilidad un poco más baja, ¿no? Trabajamos con cierta comodidad en este aspecto, ¿no? No obstante, hay dificultades. Por ejemplo, en este caso tenemos una lesión inflamatoria, un absceso alrededor de un tumor perforado que la lesión infiltra la fascia, pero en realidad no estaba infiltrada por tumor, sino que simplemente era una lesión inflamatoria y estaba libre, el margen radial. Podemos también tener problemas por esto que pasa, porque la cirugía mesorrectal no sea correcta. En algunos casos no es que no sea correcta, es que el cirujano nos hace caso y si ve una fascia y el plano de resección es por fuera del margen habitual, que es la fascia del mesorrecto, y se lleva un poco de grasa adyacente para asegurar el margen, pues una fascia positiva resulta en un margen quirúrgico negativo, porque el cirujano lo ha hecho bien. Y si el cirujano tiene dificultades y no es capaz de llegar a este plano y se queda en un plano intramesorrectal, pues entonces, aunque un tumor no llegue a la fascia, el cirujano puede hacerlo positivo al margen por no haber podido hacer una cirugía completa, resecando toda la fascia. Esto, afortunadamente, pasa cada vez menos, porque las cirugías pues, están normalmente bastante bien hechas en nuestro medio. Otro problema es este, ¿no? De que tú tienes una afectación de la fascia en el estudio inicial y tras el tratamiento, pues el tumor regresa un poco, pero sigues viendo imágenes que sugieren infiltración de la fascia, tú lo das como positivo y en realidad pues todo es fibrosis y está infiltrado. O sea que cometemos errores, pero bueno, trabajamos con bastante buena sensibilidad y especificidad. Pero hay un estudio muy interesante publicado en 2014 que lo que dice es que revisando a largo plazo cómo fueron estos pacientes que habían sido considerados inicialmente en el estudio Mercury, dice que evalúa la tasa de recurrencia local a los 5 años en función tanto de si se había dicho en la resonancia que el margen estaba afecto como si se había dicho en la pieza de anatomía patológica si el margen estaba afecto o no lo estaba. Y se vio que no había muchas diferencias en cuanto a la tasa de recurrencia a estos 5 años, ¿no? Pocos pacientes que tenían el margen libre por cualquiera de las dos técnicas tenían recidivo local y un porcentaje significativamente mayor hacían recurrencias cuando habían tenido el margen infiltrado, ¿no? De tal manera que dicen que la resonancia fue el único parámetro preoperatorio antes del tratamiento asociado a supervivencia, intervalo libre de enfermedad y recurrencia local. Y estas son las curvas, ¿no? De supervivencia en función del margen libre o infiltrado en cuanto a supervivencia global y en cuanto a recurrencia global de esta serie. De forma que los autores lo que dicen es que la precisión diagnóstica de la resonancia es incluso todavía mejor que la precisión diagnóstica. No es tan importante el intentar compararnos cómo nos va con la anatomía patológica, sino poder decir inicialmente si el paciente tiene esta circunstancia, el margen afecto o no, porque esto define igualmente el pronóstico que tiene. Y esto en un artículo en Surgery publicado el año pasado, pues dice lo mismo, hace una metaanálisis de estudios que hablan sobre la afectación del margen y dice que permanece así a lo largo de todas las series, o sea que es bastante robusto, que es un factor pronóstico independiente de mal pronóstico para recurrencia local y para supervivencia. Por lo tanto, puede ser utilizado como un método pues, a corto plazo de evolución de la terapia. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, depende un poco de dónde te muevas, ¿no? Las guías de la NCCN, que son
las que mayoritariamente se emplean en nuestro país, pues te dicen que cuando tienes un tumor T3, independientemente de cómo están los ganglios, o incluso si tienes un tumor T1 o T2 con ganglios afectos, empieces por neoadyuvancia, siempre. A diferencia de lo que dice, lo que aconseja la ESMO, y aquí pues esto se postula más en centros pues, de Inglaterra, de Holanda y algunos en Alemania, pues lo que dicen es que, hombre, si tú te fijas bien y tienes una enfermedad precoz T1 o T2 o incluso hasta un T3A o B, es decir, que infiltran no más de 5 milímetros la grasa, si no tiene ganglios, no tiene otros factores de mal pronóstico como afectación del margen radial o infiltración vascular extramural, la opción mejor es la de la cirugía. Incluso para algunos tumores también de enfermedad intermedia en el recto inferior también puede ser como una opción inicial. Y esto lo basan en trabajos desde el Dr. Quirk, publicado este en Lancet, que tuvo mucho impacto, en el 2009, en el que dice que básicamente lo que altera más el pronóstico es la calidad de la cirugía, ¿no? Entonces, si el plano es el adecuado, es un plano mesorrectal, la tasa de recurrencias locales, me parece que esto eran a 5 años, pues eran bajas, un poco más en función del estadio, pero bajas. En cambio, si el plano es intramesorrectal, y no te digo ya, si el plano es intramuscular, pues la tasa de recidivas locales, de recurrencia local con el tiempo, pues se incrementa de forma muy notable. Y dicen que el estado ganglionar influye poco en la recidiva local, puesto que estos ganglios que normalmente están localizados en la grasa posterior al recto, pues te los vas a llevar con la cirugía. Y hablando de los ganglios, pues hay un trabajo que presentó la doctora Brown en la ECR, en el Congreso de la ECR de 2018, que insiste, ¿no?, en lo que viene diciendo desde hace tiempo, que si tú valoras los ganglios con criterios de tamaño, pones un umbral razonable, pues de entre 8 y 10 milímetros, pues lo que haces es tener precisión diagnóstica y sobre todo sobre estadificar los ganglios. En cambio, si tú utilizas criterios morfológicos, que ahora comentaremos, tienes una precisión diagnóstica mucho mayor. Y siguiendo estas pautas y como un interés en no conducir a los pacientes a una sobreestadificación ganglionar, la ECR nos ha propuesto criterios de lectura de ganglios en este contexto, que ya veis que son muy difíciles y es donde peor trabajamos porque es más difícil acertar y porque especialmente no vemos micrometástasis que no deforman la estructura ganglionar, ¿no? Entonces tiene unos criterios que va bien aplicarlos, ¿no?, para no sobreestadificar. Consideran que los ganglios se han de leer como positivos cuando el eje corto sea mayor o igual de 9 milímetros, que si son de tamaño intermedio, que son la inmensa mayoría de ellos, entre 5 y 8 milímetros, pues que utilices dos criterios morfológicos, que ahora comentamos, y que si son pequeñitos, menos de 5 milímetros, utilices los 3. ¿Y cuáles son estos criterios morfológicos? Pues que tengan forma redondeada, normalmente son ovalados, que tengan contornos irregulares, normalmente son lisitos por fuera, y que tengan señal heterogénea, normalmente son homogéneos. Pues bueno, pues valorando esto consigues una precisión diagnóstica mejorada. Y también todos los ganglios mucinosos deben considerarse como positivos. Y después del tratamiento, si ya tenemos problemas aquí, después del tratamiento todavía tenemos más problemas. Entonces lo que consideran es que utilicemos aquí criterios de tamaño. Muchas veces desaparecen los ganglios después del tratamiento. Si persisten ganglios grandes, mayores de 5, pues los consideraremos positivos, y si los ganglios que vemos son menores de 5 milímetros, pues entonces los consideraremos negativos. Y aquí tenéis dos ejemplos de un ganglio grande, positivo, y de otro ganglio que es pequeño, pero que es redondeado, más o menos, irregular y algo heterogéneo, que es positivo. Bien, hablemos de otra cosa que se parece a los ganglios, que son los depósitos tumorales y que se le da últimamente bastante importancia, ¿no?
los del TNM lo describen como en la octava edición, la última, como nódulos de cáncer en el territorio de drenaje linfático de la grasa mesorrectal, que son discontinuos del tumor primario y que no tienen evidencia histológica de tejido linfático, vascular o neural, ¿no? Y si además no se acompañan de adenopatías infiltradas, el paciente con estas cosas, con estos depósitos tumorales, pasa a ser un estadio 1C. Es peor que el 1A y que el 1B. ¿Y cómo los vemos? Pues con dificultad, porque como veis, pues vemos esto que se parece mucho a un ganglio, no somos capaces de distinguirlo. Si nos fijamos bien, podemos ver este pequeño vasito, como luego se engruesa, se sigue de esta cosa nodular que habíamos visto, sólida, de aspecto tumoral, y se continúa con otro aspecto, otra cosa que parece un vaso normal. Y si lo miramos en un plano coronal, pues vemos como este vaso aquí se engruesa focalmente y luego sigue su camino, ¿no? Pues esto es lo que denominamos nosotros invasión vascular extramural discontinua y que es lo que algunos equiparan a estos nódulos, a estos depósitos tumorales, ¿no? Nosotros estamos habituados, desde hace tiempo, conocemos cómo leer la infiltración vascular extramural continua desde la zona del tumor. Hay esta clasificación, seguro que todos vosotros habéis visto, ¿no? De los tumores que infiltran el vaso, lo ocupan y lo engruesan un poco, cambian la señal o bien lo distorsionan claramente, pues los que vamos a leer como infiltración vascular extramural, ¿no? Estas prolongaciones que hay a veces aquí en los tumores. Pues bien, una revisión de estos depósitos tumorales en una metaanálisis, lo que decía es que están invariablemente asociados a una peor evolución y a una mayor incidencia de infiltración vascular extramural. La incidencia que presentaban era del 22% en general, y lo que se ve es que las venas, los pacientes sin afectación vascular extramural tienen hasta un 20% de depósitos tumorales, mientras que los que tienen más filtración vascular extramural tienen hasta un 31%. O sea, que hay una relación entre ambos, ¿no? Y ambos definen mal pronóstico para el paciente. Con las venas podemos verlas infiltradas, como hemos comentado antes. ¿Veis? Aquí hay una venita infiltrada desde el tumor, luego se sigue de este vaso normal. Y esto podemos ver si regresa o no también después del tratamiento neoadyuvante. Y aquí en este caso, pues vemos que después del tratamiento el tumor ha regresado y la infiltración venosa también. Y esto también influye en el pronóstico del paciente. Es otro factor pronóstico interesante, ¿no? En esta serie se veía que, publicada en Annals of Surgery en 2015, que 188 pacientes tratados con quimiorradio que tenían infiltración vascular en el estudio inicial, pues si se negativizaba, tenían una recidiva local, una tasa de recidiva local mucho menor que los pacientes en los que permanecía positiva a pesar del tratamiento efectuado. Curiosamente, en este estudio lo que decían es que al operar a estos pacientes, la tasa que se vio de infiltración vascular extramural era mucho más baja que la que se había leído en los estudios radiológicos. Esta aparente discrepancia se evaluó también relativa al pronóstico a largo plazo, ¿no? a 3 años. Entonces se vio que tanto los pacientes que tenían afectación vascular en la pieza como los que se había dicho que la tenían en la resonancia tenían una tasa de recurrencia, una negativas, una tasa de residuos locales de intervalo libre de enfermedad, perdón, más largo, y los que tenían positivos por las dos técnicas, por cualquiera de las dos técnicas, tenían más recurrencias a más corto plazo, pero ambos grupos, o sea, por ambos métodos, ¿no? Y entonces lo que se postula es que, si bien ya os decía que se definían como que no hay ganglio ni hay resto vascular en el nódulo, de esto lo que dicen estos autores es que es más difícil para el patólogo identificar la invasión vascular extramural porque, sobre todo después del tratamiento, han desaparecido
los restos de estructuras normales que permiten al patólogo orientarlo como infiltración vascular y entonces lo ha de dar como depósito tumoral. O sea que hacen una equivalencia entre invasión vascular extramural y nódulos tumorales. Por lo tanto, hemos de fijarnos nosotros en estos nódulos y si tienen seguimiento con estructuras vasculares porque el pronóstico es diferente al de que tengan afectación ganglionar o no. Nosotros hicimos también un estudio retrospectivo sobre un grupo de pacientes de nuestro centro, en el que veíamos claramente que cuando había infiltración vascular extramural en el estudio inicial, aquí la supervivencia a largo plazo y el intervalo libre de enfermedad era más bajo que si no la tenían, ¿no? Con diferencias estadísticamente significativas. Y del mismo modo vimos también que en los que teníamos resonancia post-terapéutica, que eran 113 pacientes, lo que vimos es que si tenían esta línea amarilla corresponde a los pacientes que teniendo inicialmente infiltración vascular extramural, esta desaparecía en la resonancia post-terapéutica. Vimos que el pronóstico, la evolución se acerca más a la de los que están libres, ¿no? Similar a lo que veían a qué les pasaba a aquellos autores del estudio anterior. No teníamos diferencias estadísticamente significativas, probablemente porque falta más tamaño muestral, pero bueno, el riesgo relativo de progresar es diferente a estos con respecto a estos y a estos con respecto a estos, ¿no? De 1,4 y de 3,2 veces el riesgo de progresar más que los que no la tenían. Y bueno, hemos visto que la resonancia inicial nos permite establecer factores pronósticos y estadificación del paciente que orienta al tipo de cirugía local, cirugía convencional con excisión total de mesorrecto o neoadjuvancia, y después de la neoadjuvancia podemos valorar también la respuesta, porque esta va a influir cada vez más en el tipo de tratamiento que se le hace al paciente. Las opciones más claras son las quirúrgicas, pero aún así pueden modificarse, porque puedes pasar a hacer solamente una cirugía local, puedes necesitar una excisión total del mesorrecto o puedes aún requerir una cirugía muy mutilante como es la intervención de Miles, ¿no? Sobre todo en los tumores de tercio inferior. Pero cada vez más hay opciones de tratamiento no quirúrgico, ¿no? De si has conseguido una respuesta suficiente, una respuesta patológica completa, pues ¿por qué operar al paciente si no le va a aportar un beneficio esta cirugía, ¿no? Entonces, nuestros esfuerzos se centran ahora también, en buena parte, en ver si somos capaces de identificar a los buenos respondedores de los malos respondedores. Una manera inicial de hacerlo es valorar el volumen tumoral. Esto, pues, ya se vio que los tumores pequeños, no muy grandes, menos de 50 mililitros, que reducían bastante su tamaño, más del 75%, invariablemente tenían un estadio IP de 0 a 2 en la pieza de resección, que normalmente pues lo vamos a ver como, bueno, si vemos la estructura que se recupera normal en 2 capas o bien la capa muscular está preservada, aunque puede quedar tumor interno. Y podemos aplicar también el criterio de volumen para leer que un tumor es no más de T2. Esto no ayuda mucho porque sigues teniendo que hacer cirugía a estos pacientes, pero por lo menos sabes que la cirugía está arreglada y que el paciente puede tener mejor evolución porque ha respondido al tratamiento, ¿no? La información pronóstica también. Este es un ejemplo, ¿no? Un tumor de 23 mililitros, midiendo 3 ejes en los 3 planos. Se reduce a 5 mililitros tras el tratamiento y correspondía verdaderamente a un IPT2. Lo medimos también esto por el grado de regresión tumoral. Esto también está establecido desde hace años y se intenta copiar a lo que evalúan los patólogos con los criterios de Mandar o de Ryan, ¿no? Que es que, bueno, hay 5 grados, el 1 es el mejor, el 5 es que hay progresión tumoral. El 1 representa una respuesta completa en el que tan solo queda una cicatriz lineal o semilunar pequeña en la submucosa, como puede ser este caso de aquí. La respuesta buena y fibrosis densa sin señal de tumor. No hay tumor que identificamos residualmente. Y las otras respuestas moderadas sería esto con alguna señal que permanece hiperintensa todavía aquí o falta de fibrosis o incluso el crecimiento tumoral son los grados 4 y 5. Esto se ha intentado valorar a ver si permite identificar pacientes con respuesta patológica completa, ¿no? Entonces,
un estudio del Royal Marsden cogía y decía que equiparaba estos grados con una respuesta buena y, claro, esto sí que cogías a todos los que habían hecho una respuesta patológica completa, pero te dejabas muchos, ¿no? Una especificidad muy baja. Si eres más estricto con los criterios y solamente consideras que el grado 1 y 2 son los que han respondido bien, en este estudio expert, ¿no? de la revisión del estudio expert, pues entonces tienes menos sensibilidad, mejorando algo la especificidad. Bueno, esto depende de donde pongas el nivel de exigencia, ¿no? Pues tienes mayor o peor sensibilidad, pero te mueves en estos terrenos, ¿no? Aquí hay un estudio, un estudio del grupo holandés de un metaanálisis publicado en el 2013 que te dice pues, que el promedio de sensibilidad para identificar pacientes con respuesta patológica completa es del 50%, con secuencias convencionales de T2 con una especificidad mayor, ¿no? Y que si aplicas secuencias de difusión, pues mejoras un poco la precisión diagnóstica global de los pacientes, ¿no? ¿Y eh, cómo lo hacemos? Bueno, esto os explico luego cómo podemos ver la difusión, cómo lo estamos viendo. Hay un estudio publicado en el 2018 que es interesante porque es más novedoso, que no solo valora si hay hiperseñal en difusión o no, sino que asocia la presencia de señal de difusión y la morfología que tiene la lesión tumoral al inicio, ¿no? Al inicio y cómo responde. Y así clasifica unos patrones de respuesta. Cuando tienes un tumor de estos, lo habitual es que sea un tumor en semiluna, que puede desaparecer del todo o quedarte una mancha de hiperseñal en difusión. O otro patrón que definen es este de un tumor circunferencial, que puede quedar sin señal de difusión, normalmente no recuperan la anatomía normal, o pueden quedar manchas por aquí difusas, o bien el grupo más numeroso que tenían de patrón, que era nuevamente la morfología en C, que le queda después una pequeña señal de difusión en la parte mucosa, esto pasa con cierta frecuencia, o el tumor polipoideo que puede quedar también esta señal, ¿no? Entonces, de forma, bueno, os enseño estos ejemplos, ¿no? Esto es un patrón de los que comentan tipo A negativo, porque después del tratamiento de este tumor queda nada más una cicatriz en la pared de espesor normal sin señal de difusión. Esto es un patrón B, que denominan ellos un tumor circunferencial hiperintenso, que luego ha respondido en algunas áreas, en otras quizá no tanto, con hiperseñal de difusión, con hiposeñal en el mapa de ANC, con una respuesta mínima patológica, o un patrón C positivo, que es el que os decía, que puede quedar esta hiperseñal aquí en la zona mucosa del tumor. Esto es una fusión del T2 con la difusión que nos ayuda a localizar las áreas de hiperseñal. Estaban en la mucosa, no en la luz, y había un cáncer mínimo en este paciente. Este es un patrón de polipoideo, ¿no? Un tumor polipoideo que le queda esta pequeña cicatriz fibrosa aquí sin señal de difusión. No tengo anatomía patológica de este caso, pero el paciente seguía sin recidivo a los 4 años de seguimiento. Pues bien, estos autores lo que dicen es que la sensibilidad y especificidad para identificar, en este caso, no respuesta completa patológica, sino presencia de restos tumorales, está al revés, pues la sensibilidad para detectar restos tumorales de la difusión es del 94% con una especificidad más baja. Pero, curiosamente, lo que dicen es que los que incluyen como el patrón A tienen resultados muy buenos. Lo que pasa es que no son la mayoría de los pacientes, pero bueno, seleccionas un grupo de pacientes donde tienes unos resultados muy buenos. Y luego hay un grupo en el que, bueno, casi nunca alcanzan una respuesta patológica y que difícilmente la encuentras también. El patrón C también es donde tenían más fallos y el patrón D la verdad es que es menos numeroso. Una precisión diagnóstica entre observadores del 75, del 0,75. Y esto es un estudio también que hicimos en nuestro centro retrospectivo de evaluación por 2 observadores de 120 pacientes que fueron tratados y también comparábamos luego con la pieza pues cómo nos había ido, ¿no? Y tanto la sensibilidad y especificidad global están aquí reflejadas para los dos lectores, lector 1 y lector 2, con buena sensibilidad y con una especificidad baja, ¿no? Pero
teníamos esta misma impresión también, que al separarlo por patrones, al hacer esta lectura por patrones, teníamos un grupo A en el que teníamos muy buenos resultados y un grupo B en el que la verdad es que con esta morfología inicial estos pacientes nunca alcanzaban una respuesta patológica completa, ¿no? Aquí la verdad es que nos equivocábamos mucho más, con una concordancia pues también buena entre observadores, ¿no? Uno más experimentado y otro más novel. Si os fijáis, de los 120 pacientes que incluimos en la serie, 79 son los que pudimos evaluar, o sea, un tercio de ellos se nos perdieron en buena parte por artefactos producidos por el gas para evaluar las secuencias de difusión. Esto es, bueno, es un truco fácil, que es que nosotros antes nos preparábamos con un enema de contraste, perdón, con un enema de agua que se ponía al paciente antes de venir al estudio. Ahora ya no lo hacemos así, lo que hacemos es colocarles un microlax justo ya en la sala cuando el paciente acude a la visita, ¿no? Para la resonancia magnética. Un momentito antes pues se le administra el enema, evacúa y pasa al equipo. Y esto hace una contracción del recto que expulsa el gas de la zona de interés, ¿no? Esto es un estudio que hacen los holandeses también, que proponían esta técnica, disminuye notablemente la cantidad de artefactos. La verdad es que desde que lo hacemos trabajamos nosotros de forma más cómoda, ¿no? ¿Cómo se evalúa entonces la respuesta patológica para intentar incluir pacientes en estos protocolos de watch and wait, ¿no? de esperar? Pues ya hay un estudio en el año 2015 del grupo holandés, que es pionero en Europa en esta técnica, en esta línea, ¿no? Que es que dicen que la valoración clínica tras el tratamiento es el test individual más preciso para identificar una respuesta patológica completa. La valoración clínica quiere decir tacto rectal asociado a endoscopia. Y entonces lo que dicen es que una telangiectasia con una escara blanquecina, sin lesión palpable, con una secuencia T2 que te dice que la pared rectal esté casi que normal o un poco de fibrosis, como veíamos un TRG1 de lo que decíamos antes, sin señal de difusión, pues esto es altamente probable de que sea un tumor que ha respondido completamente. Y si te queda una pequeña úlcera con mínimos bordes, pero con biopsia negativa, y que, bueno, pues aquí puedes tener un poco más gorda la pared, pero sin señal de difusión, pues esto es una respuesta casi completa. Entonces lo que dicen es que la combinación de ambos, aquí está la combinación de ambos en esta zona, perdona que os estaba señalando en otra pantalla, no os veía, no me veíais el cursor. Pues el assessment, la precisión clínica es mejor que la radiológica exclusiva, pero la combinación de ambas pues es lo que da los mejores resultados. Que aún así, hasta el 15% de los pacientes que han identificado como con presencia de tumor residual, hasta un 15% de ellos tienen una respuesta completa patológica tras la cirugía. Y esto de aquí que os enseño son las guías, bueno, un documento de consenso internacional para el manejo de los pacientes en el watch and wait, ¿no? Y se hace referencia a este artículo que os comentaba para identificar los pacientes con respuesta clínica completa o con respuesta clínica casi completa para incluirlos en estos protocolos. La verdad es que son interesantes. Y ya para acabar os enseño un caso de estos, ¿no? Un paciente que tiene un tumor con hiperseñal, un tumor sólido con hiperseñal de difusión, con restricción en la difusión, que después del tratamiento pues queda con este patrón que os decía, un patrón A, con este aspecto en la telangiectasias, con una pequeña escara no sobrelevada. Pues esto lo dimos como una respuesta patológica completa. Estos pacientes requieren un seguimiento intensivo, tanto endoscópico como por resonancia magnética. A los 8 meses de finalizar el tratamiento, lo que vimos es que aparecía un poquito de hiperseñal en difusión con restricción a la difusión. Esto es la secuencia de sumación del T2 con la difusión, y en la pieza pues lo que había era una pequeña recidiva, no se llama recidiva, aquí se llama recrecimiento tumoral en la zona tratada. Y esto es lo que tenemos que vigilar, tanto aquí, ser precisos para
ser capaces de identificarlos, porque muchos de estos pacientes pues, van a salvarse de la cirugía y la tasa que habitualmente nos manejamos, se maneja en la literatura, como de que requieren pacientes que después de haber sido seguidos con un watch and wait van a requerir cirugía de rescate, pues está en torno al entre el 20 y el 30% en las diferentes series. Pues nada, esto es lo que os quería comentar. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Juan Ramón, por esta excelente revisión exhaustiva del valor de la resonancia magnética en el estadiaje. Sin duda hemos aprendido mucho. Yo ya animo a la audiencia a escribir sus preguntas en el chat y las iré transmitiendo a Juan Ramón, que amablemente las irá contestando. Tenemos un par de preguntas ya de Albert Maroto. La primera nos pregunta: ¿crees que las técnicas híbridas como el PET-CT pueden ayudarnos a mejorar la precisión diagnóstica en la neoplasia del recto? Pues se ha mirado, la verdad es que ninguna guía te las recomienda, porque tampoco cogen mejor a los pacientes que van a tener una respuesta patológica completa. Los ganglios, pues a veces son muy pequeños los ganglios infiltrados y también tienen errores a la hora de valorar los ganglios. La verdad es que es útil para la enfermedad a distancia, ahí sí que puede serlo más, pero no tanto en la enfermedad local. Sí que son también más útiles en la recidiva, ¿no? En la detección de recidiva. Yo creo que ahí tienen más papel. Pero tanto en la estadificación inicial, que ya ves que hace falta mucho detalle anatómico, que no te lo proporciona el PET-CT, como como en la valoración de la respuesta, pues no está recomendado en la mayoría de las guías como una herramienta útil para trabajar. Sobre todo, yo te digo, es para residuo local y para enfermedad a distancia. Ok, de acuerdo. También Albert nos pregunta sobre si crees que tiene utilidad la cuantificación del ADC para valorar básicamente la respuesta, supongo. Sí, sí que tiene valor. Es más farragoso. Has de hacer una difusión pues más especial, con más valores de B para poder tener una curva más adecuada. Luego no te puedes fiar de valores que se publican en la literatura mucho, o por lo menos de forma absoluta, porque la difusión de cada máquina pues varía un poco los parámetros que tú eliges y la calibración que tienes, no son cosas que te permitan, por ejemplo, meterlos en un ensayo clínico, ¿no? Para valorar respuestas de forma homogénea. Entonces, bueno, sí que pueden ser. Los puedes utilizar de dos maneras, ¿no? Puedes utilizarlos como valor pronóstico, como valor predictivo de respuesta. Entonces, hay series que te dicen que si tienes un ADC muy bajo, por debajo de 1,2, pues son pacientes que van a responder mejor que los que tienen un ADC algo más alto. Y luego pues puedes utilizarlo para ver el grado de respuesta, ¿no? Si consigues subir mucho el valor del ADC. Pero bueno, tampoco es que sea la panacea. Da más trabajo y tampoco no se insiste mucho en los protocolos de watch and wait y demás, no te insisten mucho en que calcules el valor del ADC, sino que se centran más en la valoración de si quedan restos de difusión con restricción o no. Ok, perfecto. Joan Canalías pregunta si hay expectativas sobre el uso de contrastes específicos para mejorar la especificidad y sensibilidad de los ganglios. No, había habido estudios con contrastes de hierro que luego ya quedaron como descatalogados, ya no están los comerciales. Esto sobre todo lo han mirado mucho los holandeses, ya decían que iban muy bien, pero bueno, no sé, aquello se perdió, no se siguió haciendo. Luego había también contrastes de estos que son extracelulares, ¿no? que permanecen, perdón, al revés, que son intravasculares, que permanecen mucho en el torrente vascular, que también decían que iba bien, pero la verdad es que son cosas muy anecdóticas.
y el gadolinio no te ayuda gran cosa con los ganglios. O sea que lamentablemente no hay de momento nada que te permita trabajar con mayor garantía de lo que tenemos hasta ahora, que ya ves que no es mucha. Una lástima, ¿no? Porque como has comentado es el talón de Aquiles, ¿no? Quizá los Sí, ganglios. No sé si sí. con los criterios estos que has comentado, siendo estrictos, se mejora la especificidad o no. ¿Cuál es tu impresión un poco? ¿Cómo debemos abordar los ganglios? Porque a veces como que el radiólogo parece que se queda más tranquilo sobre diagnosticando, ¿no? Y puede ser tan perjudicial como infradiagnosticar, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, ¿Debemos ser más estrictos y solo si estamos seguros darlo como positivo y si no indeterminado? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo debemos abordarlo? la verdad es que nosotros no tenemos un estrés enorme con los ganglios porque ya te digo que se siguen más o menos en nuestro centro y en la mayor parte de los centros españoles, se siguen más bien terapias agresivas de neoadyuvancia. Entonces esto te deja muy tranquilo. Tú te puedes equivocar que como estás, creo yo, que un porcentaje que no sé cuál es, pero que es un porcentaje significativo de pacientes, igual se sobretratan, ¿no? Pero esto te quita, digamos, que peso en la responsabilidad de que luego puedas tener un paciente con ganglios que tú no has visto, ¿no? No es así el caso de los tumores T1, que a veces nos van pidiendo los cirujanos, sobre todo, se agobian un poco porque han de tratar con cirugía local un cáncer no avanzado, ¿no? Un cáncer inicial, y bueno, no saben si van a estar los ganglios afectos, entonces nos piden una resonancia y entonces ahí nosotros sudamos tinta porque vemos unos ganglios pequeñitos sin criterios que les decimos, mira, no me lo parece. La mayoría de las veces no me lo parece y sabemos que algunas veces lo van a estar. Por suerte aquí también tenemos la ayuda de que los criterios de riesgo para ampliar la cirugía son más histológicos, ¿no? Que si el margen está afecto en el tumor resecado, que si tiene un grado de embedding, pues de desconexión, ¿no? De las células, de separación de las células más pronunciado. Bueno, todas estas cosas, si tiene infiltración perineural, todo esto ayuda más a decidir si el paciente va a requerir un segundo acto quirúrgico más extenso para llevarse al riesgo de tener ganglios. Y, bueno, pues aquí ayuda más. Bueno, pues ya te digo, el caso es este, ¿no? Si por los ganglios se tuviera que decidir la terapia del paciente, la verdad es que tendríamos más estrés y más fracaso. Como no lo es, pues te sirven para definir pronóstico, pero hay otros factores que sobre los ganglios sí que tienen mayor pronóstico, como es el margen radial, la infiltración vascular extramural, o sea que, bueno, no nos representan un problema que no nos permita vivir, ¿no? Convivimos con ellos. De acuerdo, perfecto. Un mensaje de una cierta tranquilidad. Entonces, tenemos un comentario. Pilar Loano pone, Sí, ¿qué de los ganglios medidas laterales, ¿no? ¿Cómo? Hablaba ¿Perdón? de los ganglios laterales. Sí, a ver, sí, sí. ¿Qué medidas se establece como patológica para los ganglios del compartimento lateral? En, en el consenso de la ESGAR se discutió este aspecto, ¿no? De qué hacer con los ganglios laterales y no había consenso. Había gente que ponía un umbral de 10 milímetros de G corto, otros de 8 milímetros de G corto, otro que los criterios morfológicos y entonces lo que se decidió pues es tratarlos, o sea, que los tratáramos nosotros del mismo modo como lo hacemos con los ganglios del mesorrecto. Es decir, que si son grandes, pues los veamos como positivos y si son intermedios, pues que apliquemos los criterios morfológicos. Y así es como trabajamos. La verdad es que si tienes un criterio de lectura, bueno, pues sabes lo que hacer por lo menos, ¿no? Sabes cómo salir del informe, cómo salir del paso y cómo trabajar con cierta regularidad, con cierto orden. Y esto va muy bien. Y no hay más, no se puede trabajar mejor hoy por hoy. De acuerdo, perfecto. Una de las áreas más proclives al informe estructurado quizás sea la del recto, ¿no? ¿Tú lo aconsejas o estáis utilizando limitaciones? Nosotros lo tenemos planteado. Sí, a ver, tiene indudables ventajas de que cuando hay mucha gente informando estos estudios,
que no los informa la persona que está directamente implicada, pues claro, es más fácil que no te dejes nada por leer, ¿no? Y que a todo tengas que contestar pues que sí o que no, o cómo está afectado eso o no, y que no te lo olvides, porque no tienes el hábito de trabajar en esto. Y por eso es muy buena herramienta. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco digamos, de batalla interna, porque lo que queremos es que ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo que queremos hacer, queremos que tenga un respaldo informático. Es decir, que una vez hecho el esfuerzo de hacer una lectura ordenada de eso, que la informática de nuestro hospital nos dé una base de datos en la que nosotros podamos ver qué hemos hecho, qué hemos leído, que podamos contar cosas. Y la verdad es que no lo tenemos. Y entonces estamos ahí peleándonos a ver si nos lo ofrecen. Desde luego, en el momento en que nos lo ofrezcan, entraremos porque yo creo que sí que es beneficioso. Sin duda, ¿no? El informe estructurado, las grandes ventajas es poder explotar datos. Esto ahora quizá Albert lo podrá comentar más, pero es el mismo problema que tenemos nosotros aquí, ¿no? Que sin duda sería genial poder explotar datos a partir del informe estructurado. Claro. Yo no hay más preguntas de la audiencia. Sin más, daré paso a Albert, que seguro que tiene comentarios, preguntas. Adelante, No, Albert. bueno, el primer comentario es agradecerte tu magnífica exposición, bueno, porque por lo menos a mí me ha abierto caminos y esto siempre es interesante, aunque claro, el camino está lleno de minas y de dudas y en fin, ¿no? Sí. Entonces, el primer comentario que quería pues, es reafirmarme en lo que tú decías del informe estructurado. Nosotros aquí tenemos incorporado al sistema un informe estructurado desde hace bastante tiempo, pero la desgracia nuestra es que no podemos explotarlo con facilidad. Y entonces esa es una batalla que yo creo que no está resuelta. Ya es penoso que tengamos dificultades, digamos, de orden médico y que encima pues tengamos dificultades de orden informático. Pero bueno, pero esto es el día a día que vivimos y que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante, ¿no?, la propuesta que hacías de distinguir entre nuestra capacidad diagnóstica y nuestra capacidad pronóstica. Entonces, está bien porque dice, bueno, no somos muy buenos diagnosticando, pero, o con precisión diagnóstica, pero si abrimos el abanico para poder hacer cosas diferentes, el problema es que existan esas cosas diferentes, pero bueno, eso es work in progress, ¿no? Son técnicas o terapias que se pueden ir proponiendo. Yo creo que también está cambiando esto. Cuando nosotros empezamos con el recto, la neoadjuvancia casi no se controlaba el efecto. Había pocos centros que hacían control post-neoadjuvancia, porque total, ¿para qué? Es decir, si haga neoadjuvancia y lo vas a operar, ¿para qué te lo miras? Pero nosotros, en este sentido, pues estimulados por nuestros clínicos, y eso es importante, el trabajo en equipo y multidisciplinario, pues empezamos a hacer control de la adjuvancia, incluso sin tener un poco la idea de para qué. Pero fue un aprendizaje brutal. Y entonces cuando empezó a aparecer la respuesta completa que nos hacían los patólogos, oye, que hay un 20% de pacientes que han hecho respuesta completa, ¿cómo los operáis? Y entonces empiezas a mirarte y dices, caramba, y empiezas a ver que algunos casos, pues te atreves a decir que han hecho respuesta completa. Y bueno, es que la historia del recto es apasionante, ¿no? Y yo creo que nos va a deparar todavía mayores alegrías, ¿no? Y quizás, es decir, no vamos a poder decir si un cambio es positivo o negativo, creo que en mucho tiempo, pero a lo mejor sí que podemos establecer pacientes a los que hacer unas cosas y pacientes a los que hacer otras. Y creo que yo de tu ponencia me quedaría con este mensaje, ¿no? Aparte de muchas otras cosas, evidentemente. ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros hemos empezado no hace mucho, ahora un año así, de forma ya arreglada, el protocolo de tratamiento del Watch and Wait, y la verdad es que es un reto para nosotros y es mucho más divertido, ¿no?, el trabajar así, porque
Bueno, ya es lo que comentabas antes. Si te has fijado en la lista que yo presentaba antes en uno de los grupos, teníamos 160 pacientes, pero solo podía evaluar con resonancia post 113 porque había muchos que se nos habían perdido, porque es verdad, pues algunos decían, ¿para qué haces la resonancia? Total, después no vale para nada, y porque siempre se acaban operando, ¿no? Y la verdad es que ya no se piensa así, ¿eh? Ya está, ya todo el mundo pasa por la piedra después de la resonancia, por la resonancia magnética. Y entonces, la verdad es que representa un estrés para todos, ¿no? Y cada vez que hay un estudio, son aquellos de los que nos dedicamos a esto nos gusta, y los que no se dedican dicen, quédatelo, anda, porque no sé qué decir. Sí, porque es más, bueno, es más estimulante, pero es más estresante porque hay que ir muy al detalle, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar si la difusión existe o no existe en la señal allí en aquella zona, y bueno, pues le puede ir al paciente de pasar por quirófano o no. Muy bien. Perfecto. Pues sin más, si no hay más comentarios, Albert, agradecer de nuevo la presentación a Juan Ramón. Creo que ha sido una sesión interesantísima, que hemos aprendido mucho, y a invitaros ya a la nueva sesión que tendremos el lunes a todos. Muchas gracias a todo el mundo por la atención y que pasen un buen fin de semana, todo el mundo. Pues nada, gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima, Juan Ramón. Nos vemos. Adiós, igualmente. Adiós. Saludos.